de la, de la semana pasada, algo que les haya interesado, algo que les haya llamado la atención. A ver, ¿quién me quisiera dar así un breve resumen de la semana pasada? Algo que les haya llamado la atención de lo que platicamos la semana pasada. A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Mm? A ver. Hola, Sí, Alfredo, mucho gusto. Buenas noches, licenciado Guzmán. buenas noches, Milik. Saludos al resto de la clase. Mucho gusto de poder saludarles. Milik, creo que algo muy importante es el tema de romper con algunos paradigmas y irnos alejando de algunas cosas que, no sé, habitualmente, tradicionalmente, arcaicamente, pensamos que es la gestión de talento humano, como este asunto de la estricta celebración de cumpleaños. ¿Quién se encarga de recursos humanos? Al final creo que usted tocó unos aspectos bien interesantes y uno de ellos tiene que ver con el aspecto emocional, saber que somos seres humanos, que hay que sentirnos valorados y que hay que también estar dispuestos pues a desaprender algunas prácticas que son insanas o que no contribuyen a generar un clima laboral saludable. Creo que el tema de desaprender y terminar con algunos paradigmas y algunas camisas de fuerza del pasado o de modelos que son, vamos, desfasados, eso no nos ayuda. Creo que eh, visibilizar las nuevas propuestas, los nuevos modelos que han sido probados, que tienen obviamente otros contextos, pero que definitivamente podemos sacar lo mejor de ellos, nos servirá mucho en este recorrido. Creo que tuvimos muy claro eh, la pintura, al menos así las pinceladas sobre este lienzo, y Sí, seguramente terminará siendo una tremenda obra de arte, seguramente. ok. Solamente, Milik, un breve comentario. Excelente, licenciado Guzmán, muy amable. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Mientras lo analizan y lo piensan, su participación, quiero darle bienvenida a la licenciada Ana Castro, ¿verdad? Que nos da el placer de unirse a nuestro certificado, ¿verdad? Le doy la cordial bienvenida a este grupo selecto. Así que bienvenida, licenciada Ana Castro. Si gusta participar, si no, pues lo dejamos para la siguiente sesión. Pero sí quería dejarle, darle la bienvenida al certificado. A ver, sumado a lo que decía el licenciado Guzmán, ¿alguien más quisiera agregar algo? A ver si alguien se suma. A ver, Buenas noches, sí, primero Celeste y después Javier. A ver, Celeste. máster. Pues buenas noches, máster y compañeros. Era muy interesante el análisis que usted nos planteaba respecto al como el cambio y el papel que juega realmente los recursos humanos en este tiempo, el área de recursos humanos y cómo se ha perdido pues esa estrategia de atracción y retención del talento humano, que es algo que se ha descuidado en las empresas, ¿verdad? Que no se están siguiendo los procesos, se está dejando pues que el rol que debería de jugar recursos humanos lo haga en otras partes de la empresa y ya se pone recursos humanos como que fuera más bien la parte que viene a ser el juez dentro de la empresa y no en sí a tratar de retener y conservar y cuidar pues a lo que es el recurso humano, ¿verdad? Buscando nuevas estrategias de retención, de darle pues estímulo y pues creo que es muy interesante porque es una de las mayores eh, áreas que están afectando pues actualmente a las Ok. empresas, la debilidad que hay en el recurso humano y que pues que al final no es culpa pues de las personas, ¿verdad? Sino que la falta de entrenamiento, de comprensión, pues darles el reconocimiento y ese seguimiento y la estrategia, ¿verdad? Excelente. Gracias. Muy bien, gracias, Celeste. Antes de darle la palabra a Javier, por ahí la licenciada Ana Castro nos saludó ahí en el chat, así que gracias, licenciada, bienvenida. Eh,
Solo quiero agregar algo a lo que decía el licenciado Guzmán y la licenciada Celeste. Miren, algo que es importante hoy día de tener en cuenta es que en la aplicación de la gestión de talento humano no la veamos como que solo se aplican en las empresas multinacionales, en cervecería, en Cargill, en Pepsi, en Frito-Lay. No, esto se puede aplicar perdón, la palabra que siempre aplico, ¿no? El changarrito de la esquina. Eh, Se puede aplicar desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande. Lo importante es querer hacer las cosas, que se note hacer las cosas. El licenciado Guzmán hablaba acerca de la celebración de cumpleaños. Y miren, ese es un paradigma que a veces aquí en Honduras yo me he enfrentado a dueños de empresas que me dicen, ¿y para qué? Pues es malgastar 700 lempiras en la celebración de cumpleaños. Pero miren, eso suma a lo que hablábamos la vez pasada, el engagement, ese compromiso. Yo siempre pongo el mal ejemplo de que llega José a su casa y le pregunta a la esposa, a ver José, hoy que estabas de cumpleaños, ¿cómo te fue? Eh, ¿Te celebraron cumpleaños? Mi jefe y tu jefe te celebró, le dice la esposa. Dice José, no hombre, más bien gran regañada me pegó hoy. ¿Cuál celebración? Entonces, a las 5 de la mañana, José se está despertando y la mujer le dice, no, yo que vos me incapacito, yo que vos no voy a trabajar hoy, porque esa empresa, mira, ni te celebra cumpleaños. Entonces, ¿por qué le vas a estar dando el humo? Decimos aquí, aquí en Honduras. Pero veamos el otro escenario, veamos el otro ejemplo. Llega José a su casa y llega con el pastelito. ¿Se han fijado que cuando le celebran el cumpleaños a alguien siempre sobra algún pedazo de pastel? Usted llega con su pedacito de pastel ahí. Mira, vieja, que después de 15 años me celebraron el cumpleaños en la empresa. Pucha, qué contento. El jefe está de unas palabras ahí. A las 5 de la mañana la esposa lo está codeando. Mire, levántese, José, que la empresa, mire, hasta le celebró cumpleaños. Eso hace la diferencia. Yo a eso le llamo oxigenar cerebros, oxigenar mente, porque recuérdenlo, algo que la gestión de talento humano busca es básicamente, además de alinear, además de alinear la estrategia empresarial con la estrategia de recursos humanos, pues lo que busca es un bienestar de la gente, que la gente esté por eso se llama bienestar, y eso lo hablábamos la vez pasada, que lo que busca la empresa es que el empleado tenga un equilibrio entre vida y trabajo. Y saben, uno de los grandes problemas que tiene recursos humanos hoy día son las redes sociales. Suena raro lo que les voy a decir, pero hoy muchos influencers, muchos youtubers, muchos tiktokers se dedican a denigrar el trabajo. Yo me muero de la risa, ¿no? Hay un famoso meme ahorita que se llama Mi primer trabajo, mi primera chamba. Wow, o sea, pero así hay un montón de tiktokers que pasan diciendo, miren, en la empresa le piden que trabaje, que entre a trabajar a una hora, pero no tiene hora de salida. Yo no le pongo el ojo. O sea, es decir, eso, aunque no querramos, nos juega en contra a los que trabajamos en recursos humanos. Y a veces recursos humanos no tienen los suficientes argumentos para poder defender esas posiciones. Entonces, era más fácil defender posiciones hace 20 años, que no había redes sociales, que no había TikTok, que no había YouTube, y la gente no sabía muchas cosas. Entonces, hoy, por eso, recursos humanos tiene que estar alineado a las nuevas generaciones, a las nuevas formas de comunicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos. Creo que Javier levantó la mano. A ver, Javier, licenciado Javier, a ver, algo que iba a comentar. Muy, muy buenas noches, Master, y a Buenas todos noches. los demás. Eh, sí, justamente una de las cosas que más me llamaron la atención en la sesión pasada era el tema de la retención de talento, Sí, ¿verdad? Porque por el tema, y usted hablaba justamente de lo que estamos ahorita ampliando, y el tema de los oxigenadores, que a veces son pequeños detalles como reconocimientos, a pequeños detalles como un cumpleaños, o pequeños detalles sí. que son los que de repente pueden hacer que cambie el equipo, teniendo el talento,
beneficioso para todos, porque va más allá de solamente llenar las necesidades del empleado, ¿verdad? Es hacerlo sentir importante. Entonces Así es. considero que desde ahí parte este tema de la retención de talento hasta la hora de llamar la atención, ¿verdad? Uno de los consejos que me daban anteriormente a mí, que al colaborador siempre primero que había una o dos palabras positivas de lo que hacía bien. ¿Verdad? Es puntual, es muy y anda muy bien arreglado, ¿no? Pero ahora le vamos a hablar de los pendientes que tiene con la empresa, tiene que mejorar esto, tiene que mejorar lo otro, porque Claro. Sí, de esa manera se abre el cerebro a escuchar. Cuando empezamos a darle flores a la gente, empieza a decir, permiso. así es. Bueno, excelente, excelente, estimado Javier. Y algo y ese es un paradigma también, ya que el Lienzao Guzmán lo decía, es, por ejemplo, que recursos humanos, aunque ustedes no lo crean, si hace bien su trabajo, se va a evitar un montón de problemas haciendo el trabajo que le toque hacer. Por ejemplo, digamos, si recursos humanos trabaja con la evaluación de desempeño, que eso lo vamos a ver más adelante, y hace una evaluación 360 grados, eso se hace para medir a la empresa y para medir al empleado, pero algo que es muy importante es que pide retroalimentación al empleado. La encuesta de clima laboral, más allá de preguntar si tiene las herramientas, si le gusta el salario, la compensación, lo que la empresa está recibiendo es retroalimentación, ¿verdad? Entonces, la empresa que no escucha, ¿verdad? Ya sea por recursos humanos o por estos medios, ¿verdad? O por estos medios, ya sea clima laboral, focus group, mesas redondas, que son herramientas que se hacen hoy en la actualidad. Entonces, no sabe realmente lo que quiere la empresa o que quiere el empleado, perdón. Entonces, por ejemplo, ahí se descubre, por ejemplo, que tenemos jefes que no son líderes, que no escuchan a su gente, que no dan retroalimentación. Yo, por ejemplo, que entrevisto gente todas las semanas, más de alguna persona me dice, fíjese que a mí me despidieron y no sé por qué me despidieron. Nunca me dijeron por qué me despidieron. Nunca supe por qué me despidieron. Entonces, la retroalimentación en las empresas es bien limitada. La retroalimentación de las empresas es bien limitada. Entonces, es muy importante entonces que al momento de que la empresa forma a estos líderes, les dice, necesita tener retroalimentación y dar retroalimentación a su gente, es precisamente para eso, para que el jefe se convierta en un líder y al momento de dar retroalimentación, ya sea porque está incumpliendo el régimen disciplinario, que lo vamos a ver en la última sesión, que lo haga de la mejor manera. Javiera decía algo muy importante, son las formas como dar retroalimentación, no con gritos, pero algo que yo asesoro también a mis jefes, a mis clientes, es que por temas de seguridad, estimados, por temas de seguridad personal. Solo imagínense, por ejemplo, un jefe de esos jefes a la antigua, ¿no? Que dice, no, yo a este me lo vuelo en cualquier momento, a este yo lo voy a correr, pero no sabe con qué empleados está tocando, no sabe con qué familiares, no sabe con qué circunstancias está bregando y al final lo termina despidiendo. Yo conozco colegas de recursos humanos, estimados, por ejemplo, que no pueden ir a Expocentro en la Feria Juniana. No pueden ir. Si su carro lo dejan, si trabajan en una planta, en una empresa, lo dejan enfrente de la área de seguridad porque los empleados se le han jurado, le han rayado el carro, le han quebrado vidrios. Entonces, recursos humanos no está para hacer eso, para señalar. No, es para que sus programas, sus procesos, por eso yo les decía la semana pasada, yo entro a una empresa como gerente de recursos humanos, lo primero que debo de pedir se llama Manual de Operaciones de Recursos Humanos. ¿Eso qué me va a indicar? Que el anterior colega que estuvo en recursos humanos trabajaba, porque trabajar en recursos humanos no solo es contratar, despedir, no, es tener evaluación de clima laboral, descripciones de puestos,
organigramas actualizados, tener expedientes actualizados, tener programas que caminen, por ejemplo, el desayuno con el jefe, las mesas redondas, cada cuánto se celebra, cada cuánto se hace la encuesta de clima laboral, cada cuánto se hace la evaluación de desempeño, cuáles van a ser las métricas, cada cuánto presenta recursos humanos sus KPI, sus indicadores claves de desempeño. Ese es el trabajo de recursos humanos. Aparte, ¿qué día tiene para reclutar personal? No es a la zumba marumba, o sea, reclutar personal, sí, al que venga, ¿verdad? Y recuerden, la gestión de talento humano es el punto de entrada de personas a nuestra empresa. Si nosotros metemos personas sin procesos, ni siquiera los entrevistan, ni siquiera les preguntan dónde viven. Imagínate, por ejemplo, aquí en San Pedro Sula, que yo puse este ejemplo la semana pasada. Si la persona, la planta queda en Choloma y la persona queda en Villanueva, lo más seguro que la persona va a llegar tarde si no hay vehículos, si no hay buses de la empresa que pasen por ahí, o en Tegucigalpa, que viva allá por, no sé por dónde, por la San Francisco, y el trabajo quede en Valle de Ángeles. O sea, no va a llegar a tiempo. No va a llegar a tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona dentro de 2 meses le va a pedir aumento por tema de autobús, por tema del costo de vida, se va a estar estresado, etcétera. Entonces, y aparte de eso, si no lo entrevistaron, no le preguntaron cuál era su experiencia, etcétera, entonces la persona no va a llegar a impactar positivamente a la organización. Entonces, básicamente eso. Una de las preguntas que hacíamos, ya entrando en materia, la semana pasada es, ¿cuál es el objetivo de la gestión de talento humano? Yo lo contesté hace un momento. Alinear la estrategia corporativa a la estrategia de recursos humanos con los empleados. Que los empleados se apasionen por los objetivos organizacionales, por los valores, por los principios organizacionales. Pero imagínense que la empresa tenga unos principios organizacionales, una estrategia, y recursos humanos o la gerencia de recursos humanos tenga otro, hay una disparidad. Entonces no se alcanzan los objetivos en recursos humanos. Muy importante eso. También la atracción y retención de talento. Para eso, estimados, hay muchos paradigmas, y especialmente volvemos a hablar al tema de lo que pasa en nuestro país. Hay muchas redes sociales, WhatsApp, grupos de WhatsApp de ingenieros que dicen, oye, fíjate que tal empresa está pidiendo ingenieros. Uy, quiera Dios, te voy a meter ahí esa empresa. O, mira, sí, es muy buena empresa, tiene buen clima laboral, paga muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas también nos pueden encontrar, atracción y retención del talento. Por eso yo les decía, ¿por qué empresas como Cargill, como Cervecería Hondureña, invierten no miles, invierten millones en algo que se llama desarrollo organizacional, en algo que se llama clima laboral, en algo que se llama ambiente laboral? ¿Por qué? Porque estas empresas son medidas a nivel mundial, ¿cómo se llama? En su clima laboral. O sea, es decir, si salen menos del 93% en clima laboral, si su indicador de clima laboral es menor del 93%, recursos humanos no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no hay un buen clima? Porque se va a ir el talento, que es carísimo, porque estas empresas invierten bastante dinero en capacitar a esta gente, en formarlos, en que aprendan SAP, en que aprendan Visualure, en que aprendan todos los programas habidos y por haber que utilizan en su trabajo. Son gente bien capacitada. Ajá. Y se van por un mal liderazgo, se van por un mal jefe, se van por un mal clima. Entonces, para ellos es impensado eso. Alguien me preguntará, bueno, pero eso se puede hacer en las empresas pequeñas. Claro que sí, pero es muy importante que recursos humanos no busque las salidas fáciles. La salida fácil es no decirle nada al jefe. Por ejemplo, algo que yo critico en nuestro medio, y con todo respeto, aquí en nuestro medio hondureño, es que, por ejemplo, aquí en las maquilas, la mayoría de los jefes, de los gerentes de recursos humanos, son los gerentes de planta. Entonces, si viene RAP o viene una certificación de estas, como recursos humanos, que es el subalterno del gerente de planta, ¿cómo lo va a criticar?
¿Cómo le va a indicar de que algo está fallando? Se lo tiene que decir con mucha pausa, se lo tiene que decir con mucho recelito, porque si no eso le puede costar su trabajo. Entonces, ese es otro paradigma que tiene que romper el área de recursos humanos, no buscar salidas fáciles. Y eso es lo que muchas veces vemos en las empresas. Recursos humanos está en salidas fáciles, no confrontar a sus clientes internos, confrontar positivamente, decir, me voy a ir a tomar un café con el gerente de producción, me voy a ir a tomar un café con el gerente de ventas, con el gerente comercial, con el dueño de la empresa, con el gerente general y solicitarlo, pedirlo, mandarle un WhatsApp, mandarle un correo electrónico, mire que me quiero tomar un café, hablemos, quiero un punto importante. Y ahí es donde nos volvemos la gestión de talento humano asesor al gerente comercial. Gerente comercial, mira, estás llegando a tus números, sos excelente, caminas en el agua, wow, sos de lo mejor, pero estás fallando en esto. Tus supervisores están fallando en esto. Mira, los supervisores se están, con todo respeto, este tema, para los que saben, saben que se da mucho. Mira, tus supervisores se están metiendo con las impulsadoras. Y cuando digo metiendo, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, o que los vendedores llegan a hacer cosas que no a los puntos de venta. Entonces, ese tipo de cosas es recursos humanos quien se vuelve la conciencia de la compañía. Se vuelve la conciencia de la compañía y eso es muy importante que lo tengamos. Entonces, ese es el punto. Pero también platicábamos de que la empresa se formó para generar riqueza. Y eso también recursos humanos tiene que tenerlo claro, porque de nada sirve que recursos humanos esté siendo la conciencia de la compañía, pero no esté también apoyando los números por los cuales la empresa sobrevive. ¿Cómo recursos humanos puede apoyar los números de la empresa? Trayendo talento, trayendo al mejor vendedor, al mejor gerente de mercadeo, a la mejor señora que hace la mejor baleada, si va a ser una empresa, o al mejor panadero. No solo es cubrir la vacante, no solo es decir, fíjense que tengo una vacante y necesito que la cubran ya. Y por estar con esa prisa se trae a cualquiera, ni siquiera se pidieron referencias, ni siquiera se pidieron documentos como los antecedentes y todas las cuestiones. O sea, hay recursos humanos, pero les decía que en algún instante se vuelve muy burocrático, pero son temas que se pueden, que se tienen que hacer, que se tienen que hacer. Miren, por ejemplo, a mí me pasó una experiencia, por ejemplo, que el procedimiento de reclutamiento y selección decía de que y de inducción que se agarraba ahí, que la persona tenía que estar 2 semanas en inducción. 2 semanas de inducción. Entonces vino el gerente de ventas y me decía, no, yo necesito, voy a quitar a este de la ruta porque no me está vendiendo. Ya ahí hay un problema, pero bueno, y necesito a este. No, es que mira, que ahorita está en un proceso de esto, estamos consiguiendo ciertos documentos. No, necesito que te metas en la jugada, que seas equipo. Bueno, perfecto, está bien. Mira, iba a entrar el lunes, pero bueno, lo voy a meter mañana. ¿Qué pasaba? Esa persona después tenía un faltante. Y lo primero que se pide en las empresas, si son empresas de retail, de ventas, es el expediente. Y en el expediente no tenía cierta documentación que hacía falta porque la estaban buscando. Entonces ahí se aplica lo que digo yo con la película El Señor de los Anillos, que el ojo de Sauron, ahí estaban viendo a venta, ¿va? Pero con el ojo de Sauron, cuando se ve el expediente, el ojo de Sauron cambia para recursos humanos. Entonces ahí es donde que la mula bota a Genaro, decimos aquí en San Pedro. ¿Por qué no tenía los documentos completos? ¿Por qué no tenía el expediente completo? ¿Por qué no tenía esto? No tenía lo otro. Entonces ahí donde que recursos humanos quiere quedar bien con Dios y con el diablo. No puede muchas veces hacerlo. Entonces, por eso es tan importante tener los procesos claros. Por eso les decía la importancia de ese manual de operaciones, tener políticas y procedimientos bien establecidos. Tuve otro cliente que me decía, fíjese que tengo un problema con mis empleados. ¿Por qué? Porque los empleados llegan y me dicen que le dé un préstamo, que le sirva de aval para un préstamo. Pero si les digo que sí, ya me han tocado 2 veces que yo termino pagando ese préstamo. Y si le digo que no, ese empleado se enoja.
¿Cómo puedo resolver ese problema? Fácil. ¿Cómo me? Sí, con una política. Con una política. Que la política diga de que se van a dar préstamos especiales a empleados que tienen estos y estos requisitos, que tienen 6 meses de antigüedad, que se les va a pagar el 35%, es que se les va a permitir tener un préstamo al 35% de sus prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿sabe qué? Le digo, cuando le lleguen con la solicitud, dígale, bueno, no sé, vaya a recursos humanos, ellos tienen la política de préstamo especial. Entonces ya no es el jefe, ya no es el dueño, ya no es el director, ya no es el presidente, ya no es el gerente el malo de la película, sino que la política y procedimiento, la política y el procedimiento. Por eso es tan importante ese tipo de cosas. Entonces, estimados, me voy a permitir seguir con la presentación. ¿Sí? No la tenía, entonces voy a poner la presentación. Ok, espero que ahora sí se vea. Ok, ok, espero que ahora sí se vea. Entonces, entonces eso es lo que hablábamos un poco la semana pasada, ese contexto del por qué la empresa se funda, por cuáles los objetivos o los fines por los cuales está la gestión de talento humano, y eso me genera entonces que estamos en un contexto empresarial. Hablábamos también de los problemas que pueden tener, las amenazas que pueden tener las empresas hoy día. También hablábamos de que en la empresa hay tres protagonistas: las personas, la empresa como tal y la cadena de valor. ¿Y qué es eso de la cadena de valor? Pues obviamente son las cosas que giran alrededor de la empresa que le permite a la compañía hacer su labor, que es la gente, que es los clientes, los proveedores, la tecnología, los productos. Todo eso es muy, muy importante. Miren qué tan importantes son los proveedores que, por ejemplo, yo puedo hacer una panadería y mi producto, la semita de arroz, la mejor. Pero si mi proveedor es el peor del mercado, mi semita no funciona. Yo puedo tener al mejor panadero, pero si la harina, pero si mi proveedor que me da los productos, que me da los servicios, no es el mejor, mi producto no va a ser el mejor. O quizás no en la materia prima, sino que me manda el producto tarde, o que no tiene, por ejemplo, facturas, etcétera. O sea, si no tengo la tecnología, por ejemplo, si sigo haciendo facturas, aunque la SAR no me lo permitiría, pero sigo haciendo facturas a mano, etcétera. O sea, los proveedores también son importantes, la tecnología, el producto, ¿verdad? Entonces es fundamental ver de esa manera. Las empresas tienen que seguir avanzando en esta cadena de valor. No pueden estar eh, pensando de que no pueden, que no necesitan de los proveedores o que cualquier proveedor puede ser su proveedor. Recuerden, la empresa necesita ser rentable primero, eso lo vimos también la semana pasada, pero también necesita ser sostenible en el tiempo. Y lo va a hacer con buenos proveedores, lo va a hacer con gente talentosa que le dure mucho tiempo. Eso a los norteamericanos, en el mundo anglosajón se llama el know-how. ¿De qué le sirve a una empresa, por ejemplo, que se le vayan vendedores, que se le vaya la gente administrativa? ¿Quién le enseña a los otros? ¿Quién le enseña? Si se le va a la gente de panadería, se le va a la gente de laboratorio, ¿quién le enseña a los demás? ¿Quién tiene el know-how? ¿Verdad? Y poníamos el ejemplo cuando llegamos a un restaurante donde donde el cocinero, donde el chef es nuevo. Y dice, no, ya no sabe igual que la semana pasada. Entonces, eso nos puede hacer perder clientes. Recuerden, al final las prioridades empresariales tienen que ver con la generación de ingresos, generación de riqueza y al mismo tiempo mantener y administrar correctamente los costos, el uso de los recursos, la reducción de costos. Es muy importante esos tres elementos porque gira alrededor de una buena administración de los recursos que hay dentro de la organización, como cuáles, como los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos tecnológicos y por supuesto la cadena de valor. Dice Alvin Toffler, uno de los famosos pensadores de este siglo,
y del siglo pasado, que ¿quiénes van a ser los analfabetos del siglo XXI? Son aquellos, no los que no sepan leer ni escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y eso es fundamental en estos tiempos donde hay mucho dinamismo, mucho cambio, mucha inestabilidad, mucha confusión, el famoso VICA, ¿verdad? La volatilidad, la incertidumbre, los cambios, la ambigüedad. Los cisnes negros, cuando vienen esos cambios mundiales, absorciones, situaciones políticas, inclusive que pueden pasar en los países y que las empresas no estén preparados para ello. Y lo peor es no preparar a su gente para esos cambios. ¿Por qué? Porque de alguna manera se le va a generar a la empresa desafíos y elementos que se deben de considerar en estos desafíos. Por ejemplo, la escasez de tiempo. El cliente llega y quiere una atención rápida. Ajá, y si nuestra gente no está entrenada, no sabe ni siquiera saludar, lo que hablaba la licenciada Celeste la vez pasada, la importancia del guardia de seguridad. ¿Se acuerda, licenciada? Usted mencionaba esa parte, la importancia de meter en el sistema de servicio al cliente a los guardias de seguridad. Porque, insisto, de nada me sirve que la persona en el mostrador, que la persona de recepción, todo el mundo sepa quién es el cliente interno, quién es el cliente externo, si afuera el guardia de seguridad para decirle a quien se estaciona que tiene que tener la trompa hacia afuera el carro, pero se lo dice golpeado y le dice, usted hágalo y punto. Ese cliente no va a regresar. Entonces, escasez de tiempo, hay mucha movilidad, mucha globalidad. El cliente quiere las cosas con rapidez. También, a pesar de que los expertos, como en algún instante lo planteó el señor Steven Pinker, que es uno de los famosos pensadores del siglo XXI en el cual estamos, él habla acerca de la literatura y el cambio en la sociedad, etcétera, pero él dice, nunca en el tiempo habíamos estado mejor como sociedad, pero nunca en el tiempo habíamos estado peor como sociedad. Entonces, está en un equilibrio en esa parte y eso equivale a el tema económico, escasez de dinero, escasez de la cuestión problemática que eso genera, la parte económica. El aumento dramático de la complejidad. Miren tantas cosas que están pasando en el mundo de ambientes complejos, ambientes complicados. Por lo tanto, las empresas que quieran ser de excelencia tienen que trabajar en varias dimensiones. Por ejemplo, la dimensión estratégica. Tienen que entender que tienen que saber qué pasa en el mundo, tienen que saber cómo para invertir en nuevas cosas, qué pasa en el mundo en temas económicos, en temas políticos. En eso se aplica la famosa herramienta de FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay otras herramientas que se aplican, pero eso es lo que le permite a las empresas saber cuáles son sus amenazas, si van a venir nuevos competidores, si va a invertir en tal cosa, qué va a pasar si ese es un nuevo negocio. Imagínense, por ejemplo, una empresa que iba a invertir en, en, en las mascarillas, ¿verdad? Tenía que saber de que en algún instante iban a quitar las mascarillas. Ajá, y si ese dueño de la empresa no le dio tanta importancia a las cosas que estaba diciendo el gobierno o lo que estaba pasando en el mundo, de que el COVID estaba terminando, que estábamos terminando el tema de las mascarillas y se puso a comprar millones de dólares en mascarillas, se perdió dinero por no estar atento a lo que pasa en el mercado. Entonces, las empresas también tienen que estar viendo, su dimensión estratégica tiene que estar viendo qué pasa a lo externo, qué pasa en lo político, en lo económico, cuáles son las tendencias en ese sentido. Y también una dimensión interna, una dimensión de lo que pasa en su empresa, qué pasa con nuestra gente, si son apasionados con el cliente, si están trabajando con base a esa velocidad que le pide el cliente, tanto interno como externo, ¿verdad? Tanto interno como externo, porque muchas veces llega el cliente interno y le dice, mira que necesito que me hagas este pedido porque el cliente me lo está pidiendo para hoy, porque no sé qué, no, pero mira, nosotros ya cerramos, nosotros aquí a las 4 ya no atendemos a nadie. Wow. Y se cerró.
El vendedor llama al cliente, mire que se lo voy a tener que entregar mañana a primera hora. No, gente que no, lo siento mucho, yo lo ocupo para hoy, lo ocupo para hoy. Y ese cliente, estimados, nosotros podemos ser su proveedor, pero así tiene 7 proveedores más. Tendríamos que ser nosotros los dueños de la fórmula de la Coca-Cola o los dueños del hoyo de la dona, ser los inventores del hoyo de la dona para que ese cliente solo nos busque a nosotros. Entonces, tenemos que saber qué pasa a lo interno, crear una cultura. Si somos una empresa de servicios, crear una cultura de servicio. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace 25 años, que quien rompió el servicio al cliente, el sistema de servicio al cliente de Honduras se llamó Pizza Hut. No sé si se acuerdan que cuando llegaba uno a Pizza Hut, lo recibían. Buenas tardes, mi nombre es Juan Maradiaga, voy a tener el gusto de atenderlo hoy. Voy a ser su mesero y con gusto lo voy a atender. Dígame su pedido. Y uno decía, wow, ¿y esto qué onda? O sea, antes de Pizza Hut nadie se presentaba así. Y así fue evolucionando el servicio. La semana pasada hablábamos de lo que hizo Electra y Banco Azteca con el rompimiento de la banca tradicional, con el servicio que hubo. Y así el mercado va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando. ¿Verdad? Normalmente nosotros aquí en San Pedro Sula, a diferencia de Tegucigalpa, nuestro mall a las 8 de la noche ya todo el mundo ya está dándole vuelta a las ollas, así como decimos, ¿verdad? A las 8 de la noche. En Tegucigalpa yo he visto que los malls a veces los cierran más tarde. Casi todos los malls de Tegucigalpa, por ejemplo, tienen supermercados dentro de los malls. En nuestros supermercados, no, en nuestros malls de San Pedro Sula no los tienen. Entonces, ¿pero qué equivale eso? A temas culturales, a temas de cómo se mueven los negocios. Pero todo tiene que ver con orientación a las personas, que nuestros valores se reflejen. De nada nos sirve, estimados, que nuestros valores estén pegados en las paredes y no los reflejemos. Que diga excelencia de servicio al cliente y no los guiemos de esa manera. El liderazgo también, los dueños de empresas, los gerentes, tienen que estar muy orientados a ese liderazgo, tanto al liderazgo interno como el liderazgo externo. Liderazgo externo, es decir, la empresa tiene que verse líder, aunque sea una empresa pequeña, tiene que verse líder. ¿Y cómo es verse líder? De cómo se ven sus empleados, cómo se sienten sus empleados, cómo los reciben sus empleados. Ahí es parte importante con eso. Entonces, pasamos de la era industrial a la era del talento. A la era del talento. ¿Y qué era la era industrial? Recuerden de que en 2019 hacia atrás, el mundo hablaba de la cuarta revolución industrial. De la cuarta revolución industrial, pero vino el COVID y eso lo cambió totalmente. Entonces la era industrial era dirección y jerarquía, control, especialización, burocracia, se buscaba eficiencia en costos, transacciones. En la era del talento, el liderazgo es muy importante. Hay un montón de gente que renuncia de sus empleos por el tipo de liderazgo que tiene, por los jefes que tiene. En Estados Unidos, parte de México, hay algo que se llama la renuncia silenciosa. Por ahí le voy a mandar un interesante artículo de qué es eso de la renuncia silenciosa en Estados Unidos. Pero obviamente aquí tenemos una ventaja y una desventaja. Lo hablábamos la semana pasada. ¿Cuál es? Algo que se llama pasivo laboral. Hay mucha gente que no se va de las empresas porque no quieren dejar botado su pasivo laboral. Por cierto, ahí en el chat, el día de hoy les mandé un temita importante que es cómo se maneja el auxilio de cesantía. Por si alguien no lo vio, pues lo pueda ver. Entonces, eso es lo que pasa en Estados Unidos y en México se llama la famosa renuncia silenciosa. Por ahí vamos a practicar un poquito más adelante de eso. El empowerment, gente empoderada, gente que no necesariamente tienen un jefe que les ande de policía detrás de ellos para que hagan sus cosas. Hay mucha flexibilidad, hay mucha polivalencia, se da mucho crédito a los resultados más de estar sentados al 100%. Por ejemplo, en países escandinavos y del norte de Europa, en este momento se están haciendo pruebas con el tema de horarios.
¿verdad? Recuerden que nuestro horario diario son 8 horas, pues en países escandinavos están probando 6 horas. Obviamente, si nosotros le decimos a un sueco que va a trabajar 6 horas, son 6 horas. Mientras que aquí en Honduras diríamos 6 horas, pero que me pongan media hora de 15 minutos para echarme la baleadita de la mañana y 15 minutos para el cafecito de la tarde. Y aparte que me den una hora de almuerzo. En realidad el tipo va a terminar trabajando 4 horas. Bueno, es broma. Pero lo que les quiero decir es que para que esas cosas se den, tenemos que ser eficientes. Tenemos que tener controlados nuestros tiempos. Y obviamente los resultados tienen que ir saliendo. Efectividad, crecimiento y algo que se llama la inteligencia de los negocios. ¿Cómo puede la gestión de talento humano preparar a la gente, a la cadena de valor para estos desafíos? Número uno, aprender y desaprender. Lo que decía Alvin Toffler. Tenemos que hacer que la gente aprenda y que la gente desaprenda. ¿Y qué es eso? Los viejos paradigmas, por ejemplo, el paradigma de que el cliente siempre tiene la razón, ese paradigma está roto. No, el cliente sí tiene la razón, pero va a depender de ciertas cosas. Y ahí se incluye cliente interno y cliente externo. Pero para eso, estimados, tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional. Hay mucha gente que ha perdido trabajos, que no crece dentro de las organizaciones, que tiene problemáticas porque su inteligencia emocional es bien baja. Ya no nos miden por el coeficiente intelectual. Ah, ese es un genio, hay que contratarlo. No, nos miden por la inteligencia emocional. Y recursos humanos, la gestión de talento humano tiene que trabajar mucho esa inteligencia emocional. Y eso se ve en empresas de servicios. Por eso es que muchas técnicas que hace la gestión de talento humano cuando hay problemas entre equipos, entre departamentos, son los famosos workshops, son los famosos team building, que lo que buscan realmente es que los departamentos creen una sinergia para resultados de la empresa. Hay departamentos que dicen, ay, no, yo soy el mejor de esta empresa, aquel es el peor y yo le paré esto y todo. Quien está perdiendo es la empresa. No, a la empresa no le interesa que hayan departamentos estrellitas de rock. No, quiere que todos los departamentos funcionen para que la empresa dé resultados, para que el cliente tenga su producto, para que el negocio avance, para que haya un orden, para que sean de preferencia, para que los clientes sean embajadores de la marca. También ser confiables e integrales. Buscar un servicio al cliente de clase mundial. No importa qué empresa sea, pero lo que tiene que buscar la empresa es un servicio al cliente de clase mundial. Pero no lo va a lograr con empleados terroristas, con empleados que están mal, con empleados que están mal liderados, con empleados que están enojados con su empresa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde que entra la gestión de talento humano. La marca personal de excelencia, miren, recursos humanos, dentro de su plan de capacitación que hace, ¿verdad? Y no solo es al feeling que diga el gerente de venta, miren, yo creo que mi gente necesita servicio al cliente. No, hay que hacer un plan según las descripciones de puestos, según lo que quiera la empresa y meter dentro de esos elementos humanísticos como elementos de relaciones interpersonales, la parte de inteligencia emocional, eso es de la comunicación efectiva. Saben que hoy día la comunicación es uno de los principales problemas que existe en cualquier empresa y es lo que menos se trabaja. Hay jefes que piensan que su comunicación efectiva es poner memorándum o comunicados en la boletinera de recursos humanos o mandando un WhatsApp o mandando un memorándum vía correo electrónico. No, eso no es comunicación efectiva. Eso es de hablar con la gente, explicarle a la gente y decirle cómo funcionan las cosas. ¿Verdad? Eso normalmente se da, esa problemática se da los miércoles, el miércoles santo, ¿va? Que hay gente que va a trabajar de noche y va a amanecer el jueves santo. ¿Y cómo me lo van a pagar? ¿Cómo van a pagar? ¿Y cuáles son los días feriados de Semana Santa? Yo creo que el miércoles. Y me ponen a trabajar el miércoles en la tarde, es que se están aprovechando de mí. No, es de informar a la gente, decírsela. Ahí es donde que recursos humanos no tiene que buscar la salida fácil, tiene que llamar a la gente y explicarles. Miren, el miércoles de Semana Santa, si la empresa va a trabajar hasta las 5 de la tarde,
se va a trabajar hasta las 5 de la tarde y es un día normal de trabajo. Por default es que algunas empresas despachan a sus empleados hasta las 12. Pero la ley dice, por eso es importante, otro elemento importante de la gestión de talento humano, que esta persona conozca de leyes. No que sea un leguleyo, pero que sí conozca. Entonces, por ejemplo, la ley dice que los feriados, los días feriados en Semana Santa son jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado son los días feriados. No habla de miércoles. Aquí en San Pedro Sula y en Tegucigalpa se da el 3 de febrero, creo que es el Día de la Virgen. Y aquí en San Pedro es el 29, que es el 29 de junio, que creo que es el día de San Pedro. Que algunas empresas por default despachan a la gente al mediodía, pero legalmente no. ¿Cómo sé que eso no es legal? Pues me voy al Código del Trabajo y ahí define cuáles son los días feriados según la ley. Pero para eso hay que saberlo decir, hay que saberlo explicar. Pero si yo mando solo un comunicado, nadie lo entiende, se enoja la gente y al final quien sufre es el cliente interno y el cliente externo. Número 2, desarrollo organizacional. Miren, preparar a la gente para los cambios. Preparar a la gente para los cambios. ¿Qué viene a la vuelta de la esquina? ¿Cuáles son los cambios económicos? ¿Cuáles son los cambios políticos? ¿Cuáles son los cambios sociales que pueden pasar en el país? Que el empleado tiene que estar de acuerdo, que tiene que estar, por lo menos no de acuerdo, pero sí tiene que estar preparado para esos cambios. O vienen nuevas tecnologías. ¿Verdad? Si yo trabajo en una empresa de retail y a los vendedores les voy a dar unas Ángel. Una Ángel es una de esas maquinitas que puede generar facturas en el mercado, su punto de venta. Yo tengo que enseñarle, tengo que capacitarlo. A las cajeras, enseñarles el nuevo sistema de facturación, nuestro nuevo sistema de servicios, etcétera. Todo eso equivale a cambios, 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 cambios. Pero si el empleado no sabe esas cosas, ve esas cosas como atraso. Ah, no, pucha, aquí solo inventando, más trabajo para mí, más trabajo para esto. No, tenemos que saber decir las cosas. Eso es preparar a la gente, reforzar la cultura organizacional. El FODA institucional, miren, también tenemos que saberlo. Si van a venir nuevos productos, nuevas tecnologías. Oxigenar los ambientes laborales, la cadena de valor. Por ejemplo, lo que yo les decía, la potra del martes, para que llega el que organiza cosas y dice, mire, Lick, yo aquí los muchachos queremos armar un campeonato relámpago en diciembre. Sí, hombre, no hay ningún problema. Voy a la alta gerencia, fíjate que ellos me están pidiendo que les demos 2,000 pesitos para pagar la cancha todos los miércoles van a jugar. No, no hay dinero para eso. Entonces, no se hace la potra, pero al final ellos la terminan haciendo. Y lo peor que puede pasar en una empresa es cuando ese tipo de cosas no las controla la empresa. O sea, o no las controla los recursos humanos. Entonces, se van a jugar los martes, los miércoles, ahí se patean, se quiebran y hacen un montón de cosas, pero como la empresa no lo patrocina, recursos humanos no puede poner ciertas normas, ciertas reglas. Alguien dirá, pero ¿por qué si es un tiempo libre? Pero recuerden de que si ese empleado se rompe una pierna, ya sí es un problema de la empresa, porque ¿cómo lo vamos a considerar? ¿Es una incapacidad laboral o una incapacidad profesional o una enfermedad común? Y si la persona va a estar un año incapacitado, ¿qué va a pasar? Y si, por ejemplo, las personas llegan con el uniforme de la empresa y, ¿cómo se llama? Las personas empiezan a decir malas palabras, ¿y qué pasa? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Pero lo más importante es que es la empresa quien está patrocinando eso, que puede conseguir los trofeos, que puede ser una celebración. O sea, es decir, son costos mínimos para lo que va a sumar. O la carneada de un sábado, o la carneada de un viernes por la tarde, etcétera. Insisto, estimado, yo he visto TikTok que están diciendo, ay, no, que la empresa está insistiendo que va a haber una fiesta navideña. Yo ni voy a ir. Hay TikTok de eso. Hay TikTok. Imaginen estos influencers, influyen, influyen en la mentalidad de nuestra gente. Entonces, si no estamos preparados para eso, se nos complica. Y aún así, si hacemos la fiesta, hagámosla con excelencia. Potenciar a las competencias y habilidades de las personas. Miren, o sea, el talento tenemos que potenciarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos empresas
de excelencia, empresas mejores. ¿Cómo pueden ser las empresas excelentes? En primer lugar, centradas en la construcción de relaciones. Quiero que la gente me dure mucho tiempo, quiero que la gente me trabaje, quiero que las personas saquen su potencial e incrementen los ingresos y los crecimientos. Y para eso también tengo que en algún instante pensar en nuevas formas de retribuirles. Si yo les exijo más, pues entonces yo tengo que ver cómo les retribuyo. Esa es una parte también del trabajo que hace la gestión de talento humano, buscar nuevas formas de retribución, nuevos incentivos, que no necesariamente tiene que ser salario emocional, sino que también salario en efectivo, como dicen, ¿verdad? Entonces, eso, al incrementar, si yo soy de ventas, incremento y me genera más ingresos. Otras también, entonces, buscar resultados para extender relaciones, nuevos mercados, nuevos proveedores, nuevas formas de hacer negocio. Y también esas empresas tratan de fidelizar a sus clientes, llegar de formas que el cliente se sienta identificado, se sienta emocionado y que supla las emociones de ese cliente. Obviamente eso es lo que se pensaba en ese tiempo. Llegó el COVID y obviamente cambió todo lo que se tenía pensado de los últimos 25 años. Y eso me genera a la gestión del talento humano cuáles van a ser sus nuevos desafíos. Y eso ahí es donde que me permite a mí pensar de las nuevas formas de administrar gente. Ya la gente, recuerden que hay diferentes tipos de generaciones. Para los que no lo saben, yo sé que todos lo saben, pero lo voy a indicar. Por ejemplo, está la generación baby boomers. La generación baby boomers son los que nacieron en posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo terminó? 1945, 1946. Hasta 1965-66. Esos son los famosos baby boomers, nuestros abuelos. Después viene la generación X, que son los que nacimos desde 1966 a 1982. Esos son los generación X. O sea, la mayoría cuarentones, cincuentones. Y después vienen los millennials, que son los que nacieron en 1982, 83 hasta los 90 o hasta el 2000, perdón. Y ahorita están los nativos digitales, la generación Y o Z, como queramos decir. Pero si yo les pregunto quiénes son los jefes actuales, son generación X. Y esos generación X son los que piensan de que el empleado tiene que llegar, tiene que tener un horario, tiene que tener también que saludar, mide a sus empleados con diferentes valores. Cuando los generación millennial vayan a ser los jefes, van a medir a sus empleados con diferentes valores. Pero esta generación Z o nativos digitales tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de ver la vida. Entonces, las empresas tienen que ir acomodándose a esas formas de cómo piensan sus empleados. Ya no pueden pensar como el empleado común y corriente, tiene que pensar como ver. Por eso, si ustedes fijan, las TIC, que son las herramientas tecnológicas, son el motor del cambio. Más allá del cambio social, empresarial, político, el cambio tecnológico ha sido exponencial. Ya hoy día el tema tecnológico es fundamental, agregándole al tema lingüístico, el tema de el inglés, el mandarín, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, se está dando un fenómeno aquí en Centroamérica para los que trabajan directamente con gente, de que se nos está yendo mucha gente para Canadá. Y esta gente, en vez de estar aprendiendo inglés, está aprendiendo francés, porque van a ciertas zonas de Canadá que les exigen que tengan francés, y especialmente gente ya universitarios y gente técnica, ¿verdad? Entonces, eso complica a lo interno en el mercado laboral suplir ciertos puestos técnicos, como técnicos, ¿cómo se llama? En cuestiones automotrices, el tema de electricistas, mecánicos, etcétera. ¿Por qué? Porque algunos, por no decir casi todos, están pensando de que esas habilidades que tienen se aprovechan más
fuera del país. Y eso, créanlo, de que se está dando mucho ese fenómeno. Entonces, tenemos que entender que en las empresas, aparte de los fenómenos que mirábamos la vez pasada, tiene que ver con ciertos cambios también que se están dando desde 1900, perdón, de 2020 en adelante, como por ejemplo, cambio. Si antes era importante el cambio, ahora lo es más. El nuevo orden mundial, como la parte de lo que se ha platicado con temas cambios políticos y económicos, la Agenda 2030 que hablan por ahí, que la ONU la está trabajando, y eso tiene que ver mucho hasta con nuestras empresas. Alguien dirá, pero es que la Agenda 2030 afecta a las empresas. Claro que sí, porque tenemos muchas instituciones que trabajan mucho la parte de formación, de responsabilidad social empresarial, la parte de inclusión, la parte de diversidad, la parte de género. Muchas de nuestras organizaciones en nuestro país trabajan en ese tipo de cosas. Entonces, la parte de gestión de talento humano tiene que trabajar esa parte también. El emprendimiento, ¿verdad? También es fundamental, el impacto emocional, el liderazgo que se rompió, el liderazgo situacional, el liderazgo transformacional se rompió a liderazgo colaborativo, líderes más colaboradores, jefes más dados a trabajar directamente con su gente. Los puestos de trabajo han sido evolucionados con la inteligencia emocional, con la inteligencia artificial que está entrando. Creo que lo hablábamos la semana pasada, por eso está la huelga de Estados Unidos. Porque solo imagínense, por ejemplo, en la huelga de escritores y de actores. Antes contrataban a 10 escritores en Estados Unidos. Ahora, los estudios grandes como Disney, por ejemplo, pueden contratar a 2 escritores y 8 van a ser inteligencias artificiales. Los 2 que contrataron van a supervisar qué están escribiendo estas 8 inteligencias artificiales y no necesitan 8 escritores humanos. En OnlyFans, imagínense, OnlyFans, se pusieron en huelga algunas chicas porque la principal persona, entre comillas, que tiene suscriptores, la mayor cantidad de suscriptores es una inteligencia artificial. No es ni siquiera una mujer, es una inteligencia artificial. Les está quitando suscriptores a las mujeres verdaderas, por decir algo. Entonces, el tema de la inteligencia artificial también va a ser fundamental dentro de los rubros laborales. Las sociedades están cambiando su forma de comportarse. El tema de los sesgos de las generaciones que acabo de hablar nos miden de manera diferente. Ya vamos a ver cuáles son las tendencias de recursos humanos, que por ahí las voy a poner dentro de un rato. Y esa tiene que ver con las nuevas formas de comportarse dentro de la gente, que la forma en cómo van a medir a estas personas. El rediseño de algunas empresas en temas de, digamos, si van a seguir trabajando en home office o va a ser presencial. Algunas empresas todavía sí en home office. ¿Por qué? Porque limitaron sus espacios de trabajo. Algunas empresas inclusive hasta quitaron las cafeterías. Entonces, algunas empresas todavía en nuestro país están trabajando en home office. Se tiene que tener un pensamiento disruptivo, la globalización, la resiliencia, la empatía, asertividad como habilidades ya por default. O sea, no es porque antes se pedían si se querían tener, no. Ahora los jefes les piden que sean más resilientes, que sean más empáticos, que sean más colaborativos, ¿verdad? Y eso la gestión de talento humano lo trabaja mucho. Mayor posicionamiento como departamento, recursos humanos, se lo digo con toda honestidad, tiene 2 grandes aristas, 2 grandes extremos. Por una parte, muchas empresas, y especialmente las empresas multinacionales, recursos humanos está en el top del posicionamiento. Recursos humanos está bien posicionado, toma decisiones, es escuchado, etc. Pero también está el otro extremo, donde recursos humanos no huele ni hiede. Está sujeto a ciertos lineamientos que no son los mejores para la organización. Entonces, se tiene esos 2 extremos. Pero lo que se busca realmente es que recursos humanos se posicione adecuadamente. También se busca que las habilidades blandas se den mayor formación, las habilidades, en este caso las habilidades duras. Recuerden que nos contratan por las habilidades, perdón, nos contratan por las habilidades duras, pero nos despiden por las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades duras?
por las que hacemos en nuestro trabajo. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero, me contratan porque sé de ingeniería, si soy ingeniero eléctrico, sé de electricidad. Esas son las habilidades duras. Pero me exigen también, si voy a ser líder de equipo, si voy a ser jefe, que sea empático, que dé retroalimentación, que sea resiliente, que sepa administrar talento. Entonces, muchos de estos jefes que les hace falta estas herramientas, estas habilidades, han tenido que romper muchos paradigmas. Ahí es donde que entra recursos humanos formando a sus jefes. El bienestar del personal, muchos empleados se resintieron con muchas empresas en el COVID porque algunos lo suspendieron, inclusive por WhatsApp. Les mandaron ahí, está suspendido 6 meses por WhatsApp, presentes hasta tal fecha. Y eso, créanlo, que no fue adecuado. Son las salidas fáciles que recursos humanos no debe de tomar. Se aumentó el tema de la educación de los webinars. Miren, nuestro Zoom, por eso se pusieron de moda. Las empresas empezaron a mejorar su oferta de valor, mejorar para que sus clientes fueran más fieles, ¿verdad? Que antes no lo hacían, que creían que tenían dominado el mercado, pues tuvieron que fidelizar más a sus clientes. Todos peleando la innovación, peleando el marketplace, el tema del Big Data exponenciado, la inteligencia de negocios también incrementar, o sea, buscar nuevos derroteros. Por ahí, la próxima semana les voy a mandar un librazo que se llama La Estrategia de los Océanos Azules. Ese es un librazo que habla acerca de la innovación y de cómo trabajar en los nuevos mercados, cómo romper paradigmas para hacer nuevos mercados en temas de negocio. Empresas unicornio como Globo, Hugo, Rappi crecieron porque obviamente las empresas de delivery crecieron exponencialmente porque todo el mundo estaba encerrado y todo el mundo quiso. Pero imagínense que, por ejemplo, Hugo aquí en Honduras tuvo que vender su participación de mercado. ¿Por qué? Porque le quisieron montar un sindicato y ellos no quisieron. ¿Verdad? Hay mucha tela que cortar en ese caso, ¿verdad? Pero Hugo, que entró a dominar el mercado, tuvo que salir y vendió su participación a otra. Otra vez, en este caso, ahorita maneja otra empresa de delivery, lidera el mercado de entregas. Y algunas empresas pusieron su propio entrega, ¿verdad? Así que también rompieron ese paradigma. Migración de talento, los técnicos, lo que les decía, uno de los grandes problemas que tenemos en la empresa o lo de gestión de talento humano es encontrar talento. ¿Dónde encontramos talento? ¿Dónde buscamos talento? Ajá, y en especial los técnicos, y los técnicos nos están llenos. ¿Qué podemos hacer? Y si vamos a, por ejemplo, al alemán, vamos al Infop, y todos estos chicos ya están siendo reclutados por las empresas multinacionales, ¿qué pasa con las empresas medianas? ¿Dónde reclutan? ¿Cómo pueden obtener talento si es poco y el poco que queda, las empresas multinacionales se lo llevan? Entonces, ¿cómo podemos hacer las empresas medianas, pequeñas, para poder obtener esos talentos? El tema del e-commerce también creció. Mucha gente tenía miedo de comprar en línea porque decía, me van a clonar la tarjeta, no quiero comprar, los paradigmas que hay. Pero con el tema de 2020 en adelante, por eso que Amazon, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, llegó a ser el hombre más rico del mundo porque creció exponencialmente también. Entonces, el e-commerce hoy día también es parte de esos negocios que son importantes tener en cuenta. El tema del engagement dentro de los trabajadores, dentro de los empleados, cómo poder motivarlos, cómo poder tenerlos en cuenta, cómo poder saber que están alegres en su trabajo, cómo saber que lo están haciendo porque quieren hacerlo o porque no están metiendo su hoja de vida en otros lados. La estrategia de cómo vender en la parte social, las redes sociales, el tema de ser empresas omnicanales. ¿Qué significa la omnicanalidad? Perdón. Es tener un negocio donde se pueda vender en diferentes canales
y también diferentes negocios de diferentes canales. ¿Eso qué implica? No ser un negocio, tener los huevos en una sola canasta. Recuerden la volatilidad que hay en los mercados. Quiebra un área, puede sobrevivir en otras. Hay empresas, por ejemplo, eso lo vemos en los negocios. Yo tengo una tienda en La Lima, es la mejor. Tengo una en Choloma, es la peor. Tengo una en Progreso, más o menos. Tengo una en Villanueva. La tienda de La Lima es la que me hace sobrevivir al resto. Es como la gallinita de los huevos de oro. Pero por qué mantengo la de Progreso? ¿Por qué mantengo la de Choloma? Porque es crecimiento de negocio. Eso se llama crecimiento. Es muy importante crecer. Si mi estrategia como empresario es crecer, yo necesito que esos negocios sigan abiertos allá, aunque esté perdiendo. En algún momento van a generar utilidad. En algún momento van a generar utilidad. Pero yo, mientras tanto, mi gallinita de los huevos de oro mantiene eso. Lo peor es que me puede pasar es que mi gallinita de oro me quiebre también, ¿verdad? Ahí sí, ya tengo que retroceder un poco. Pero eso es parte de lo que manejan muchos empresarios con respecto a eso. El crecimiento de la logística, de los delivery, los protocolos, la economía de las pequeñas cosas, cómo reconvertirnos. Las empresas algunas se tuvieron que reconvertir, etcétera. La responsabilidad social empresarial, la parte ética es fundamental hoy día. Eso hay una exigencia fundamental en eso. El tema de cómo tratar a los stakeholders o los proveedores, a mi cadena de valor, reforzar los principios organizacionales. Ya el empleado nos exige a las empresas o a la gestión de talento humano que le demos mucha fuerza al tema de los principios. Las potencias mundiales, miren, esto es importante tenerlo en cuenta. En el mundo hay 3 potencias mundiales que manejan el mundo, valga la redundancia, que es China, Estados Unidos y Alemania. Esas son las 3 potencias mundiales. Ellos son los que se están repartiendo los negocios en la parte política, la parte geopolítica. Entonces, el 98% de nuestra economía, estimados, depende de Estados Unidos. Si algo le pasa a Estados Unidos, imaginen qué nos va a pasar a nosotros. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esto, no sé si lo hablé, si lo hablé el martes pasado, pero si hay 2 elementos que mantienen nuestra economía en Honduras, se llama maquila y remesas. Maquila y remesas es lo que mantiene la economía de nuestro país. Ya después viene banano, café, camarones, melones, todo lo que podamos decir. Pero esos 2 son los que mantienen la economía. Y el 95%, 98% viene de Estados Unidos y de España, que son nuestros principales proveedores de divisas, en ese caso de remesas. 11 millones de dólares en promedio manda los hondureños de Estados Unidos. Los expertos dicen que en 2020, 2022 eso aumentó a 15 millones, pero en promedio son 11 millones. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Si algo pasa en Estados Unidos, en temas económicos, algo nos puede pasar a nosotros. Y eso recuerden que se llama economía en escala. Por ejemplo, si yo tengo un negocio en La Lima, en Choloma, y me cierran varias maquilas en Choloma, esas personas que, por ejemplo, compran comida, que compran muebles, que compran, entonces dejan de comprar y obviamente a mí me afecta. Alguien dirá, pero ¿y a mí qué me importa que cierren las maquilas? Yo sigo con mi negocio de cafetería. No, o sea, por eso se llama economía de escala, porque si afecta a un área, va a afectar al resto. Muy importante tener en cuenta esos detalles. ¿Y a dónde se ven esos problemas? Cuando las empresas dicen, tenemos problemas de costo, vamos a tener que reestructurar personal. Y ahí es donde que es problemático, ¿verdad? Es bueno saberlo. El tema de la vida saludable también ha aumentado, entretenimiento, el tema del streaming ha aumentado tremendamente. La ventaja que tuvo Netflix, que decía que iba a crecer en 15 millones para 2020, 2021 creció en 32 millones, que le iba a competir Disney, pero Disney con su problemática de género ha perdido casi 1.000 millones de dólares
en 2 años. Entonces, eso también. Pero al final siempre son negocios fuertes. Miren lo que hizo, por ejemplo, lo que hizo Apple TV, inteligentísimos, sabían, yo no sé cómo se enteraron, de que Messi iba para la MLS y compró todos los derechos. Eso le generó a Apple TV cualquier cantidad de dinero por ingreso, por suscripciones. Y obviamente Messi se ganaba un porcentaje, un 4% creo que era, sobre cada suscripción. Entonces, esos son lo que pasa en los mercados. El tema de las apps de los millennials, el tema del crecimiento en TikTok, en Twitch, Instagram, pues son crecimientos exponenciales. En los puestos de trabajo, algunos supuestamente se van a crear, pero se van a perder, pero algunos se van a crear. La huelga de escritores, que ya lo mencioné. La planificación se va a ver afectada en las empresas porque van a planificar a corto y mediano plazo. Va a ser muy difícil que una empresa planifique a largo plazo. Cuando se estabilice un poquito más el mercado, posiblemente ya van a pensar a largo plazo. Pero muchas empresas están planificando a corto y mediano plazo. ¿Qué implica eso? Implica que eso va a afectar ciertos puestos de trabajo. Por ejemplo, si a alguien contratan como gerente de marca, vaya, por ejemplo, me contratan gerente de marca, cervecería me contrata como gerente de marca Agüita Azul. Y mi contrato dice contrato por tiempo indefinido. En realidad, mi trabajo va a durar mientras dura la marca. Si la marca, por ejemplo, llega a junio y no reventó, no dio los resultados, posiblemente Juan Maradiaga sea rescindido su contrato de trabajo. Esas cosas tiene que también estar administrando la gestión de talento humano para ese tipo de cosas. También la tecnología va a cambiar eso, lo que hablábamos de la inteligencia artificial, el factor humano que todavía sigue siendo importante, cómo retener talento, cómo hacer que esta gente no se nos vaya, cómo hacer que si se queda, de alguna manera pueda dar los resultados que la empresa necesita. Y algunos de los elementos que le están pidiendo, que son habilidades, les están pidiendo que aprendan mucho, que tengan esa habilidad de aprendizaje, un equilibrio emocional, que sepan quitarse la camisa de sus problemas de afuera y no llevarlos al trabajo, que muchas veces eso pasa, ¿verdad? Cuando no tenemos ese equilibrio emocional, llevamos los problemas de nuestra casa, los llevamos al trabajo. Y eso pasa por muchos jefes. Entonces, muchas empresas hoy día están intensificando la capacitación en esos temas a jefes, en habilidades duras, en habilidades blandas, perdón, como comunicación, como inteligencia emocional, como administración de talento, como liderazgo, como manejo de conflictos. Esas son las capacitaciones que están recibiendo estos jefes. La gente busca también como tercera habilidad que la gente sea protagonista, no víctima, ¿verdad? Porque generalmente buscamos, otros son los del problema, no yo. Entonces, ahí se va a aumentar también los sistemas de gestión, como por ejemplo en las maquilas existe el RAP, en la FLA, en algunas empresas el sistema de gestión como las ISO o las certificaciones en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a la gente sentirse segura. Yo le hago una pregunta. Por ejemplo, Celeste, perdón que le ponga de ejemplo, va para Tela y en el camino le da sed y, y hay 3 aguas en el camino, Agua Azul, Dasani y agüita.com. ¿Cuál toma, Celeste? ¿Cuál toma? Agua azul. Ok, Agua Azul o Dasani, ¿verdad? O Pero Dasani, sí. ¿por qué no toma agüita.com? Mm, Porque no la Me conoce, han no la vendido que conocemos. ellos siguen los procesos, ¿verdad? Y no la conozco la otra, entonces no A sé eso me realmente si refiero. está limpia, si están haciendo el proceso. Los otros están Exact- certificados, se supone. exactamente, ese es el punto. Entonces, las certificaciones venden, por eso es que es muy importante estas empresas, lo primero que dicen, certificadas con la NFSA, etcétera. Eso hace que la gente sienta confianza en el producto.
ejemplo, los que son emprendedores y no tienen un código de salubridad o la licencia de salubridad. Entonces, esas cosas le generan confianza al cliente, ¿verdad? Entonces, esa es parte de todas las cosas, de todos esos cambios que se dieron a través de esa época de 2020 en adelante. La cuarta revolución y la nueva normalidad nos dan lo que es hoy, el hoy, y eso es muy importante, porque debemos de entender de que ya no somos iguales de hace 5 años, 3 años, somos diferentes por todos esos cambios que se dieron tan rápidos. En muchas empresas les exigen innovar y no morir. Tienen que estar sacando productos, tienen que estar innovando, tienen que estar trabajando directamente con el cliente, porque el cliente, insisto, puede pedir cualquier cosa y se va fácil con la competencia. Eso es lo que se llama el marketplace. Ese marketplace está muy luchado en la actualidad. Y si ese empleado y si la gestión de talento humano no está haciendo su trabajo en atraer, en retener talento, pues obviamente la empresa no va a dar los resultados que ese marketplace, que ese mercado le exige. Y esas son las nuevas realidades y los nuevos retos de la gestión de las personas. Miren, por ejemplo, las tendencias que hay para 2023-2024 con respecto a las prioridades de la gestión de talento humano. Por ejemplo, miren, retención y atracción de talento. Esa es la primera, retención y atracción de talento. La primera tarea prioritaria, que no se nos vaya la gente buena. Por ahí les dejo, hay una política no escrita en recursos humanos que se llama el modelo 20-70-10. 20-70-10. ¿Qué es eso? Se dice que el 20% de nuestra planilla no deben de trabajar para nosotros. O sea, ya los tuvimos que ver despedidos. Son gente que no huele ni hiede, más bien resta. El 70% es la gente que está intermedia, que también no huele ni hiede, pero hace su trabajo. Y el 10% es la gente talentosa. Es decir, podemos darnos el lujo de que se nos vaya del 20% gente, que se nos vaya gente del 70%, pero no nos podemos dar el lujo que se nos vaya del 10%. Es aquel vendedor que llega siempre a sus números, es aquel administrativo que hace bien su trabajo, es el de recursos humanos que contrata gente de excelencia, es aquel gerente que toma buenas decisiones, esa es la gente talentosa. Pero ¿qué pasa normalmente? Ese tipo de personas llegan a recursos humanos, mire que voy a renunciar porque me están ofreciendo mejor salario en otro lado. Y cuando recursos humanos quiere ahí hacer algo, no se puede porque no le quieren aumentar. La persona se va y allá en el otro trabajo camina en el agua. Y nos duele que se nos vaya esa gente. Pero sí mantenemos un montón de personas que no suman a la compañía. Entonces, no, por ese 10%, pues y ahí para los que trabajan directamente con gente, los invito para que hagan esa tarea esta semana. Identifiquen quiénes son los del 10% de su gente, de su empresa. ¿Quiénes son ese 10% de los cuales ustedes dicen, este es talentazo, no lo podemos dejar ir, no lo podemos dejar ir? Y revisando, wow, está mal pagado este man. ¿Qué? Próximo se nos va. Y ustedes escuchan rumores, ahí dicen que Carlitos se nos quiere ir porque ahí andan detrás de él, porque no podemos dejarlo ir. Ese es el 10%. Entonces, retención y atracción de talento. Miren, número 1. 2, diversidad, equidad e inclusión. Qué importante es eso, atraer talento de diferentes formas, de diferentes razas, sexos, lo que sea. Respetar siempre ese tipo de cosas. Salud y bienestar del empleado, miren qué importante. El bienestar, preocuparnos por el empleado, preocuparnos por su salud mental. Yo siempre critico aquí en Honduras que se hacen ferias de la salud física, pero no se hacen ferias de la salud mental. No sabemos cuáles son los estados mentales de los empleados y a veces nosotros vemos qué problemática tiene fulanito, que menganita, que no se lleva con nadie, pero ¿qué pasará detrás de esa persona? ¿Qué pasará detrás de ese muchacho
que tiene mal carácter o de esa persona que no se lleva con nadie, que hace bien su trabajo, pero tiene un problema. Entonces, interesarnos más por nuestra gente. Por eso les decía la importancia de los focus group, la importancia de las mesas redondas, la importancia del desayuno con el jefe. Son programas de recursos humanos. Va, decirle, jefe, fíjate que me voy a inventar un programa que se llama el desayuno con el jefe una vez al mes, media hora. Vamos a invitar a 3 empleados, a 4 empleados, uno de ventas, uno de logística, uno de bodega, uno de administración, y baleadito y cafecito y platicar. A ver, muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué es esto? ¿Qué les hace falta? Ahí el jefe se entera de que bodega no tienen cinturones o los trocos con los cuales sacan las cosas ya no sirven, o las llantas están malas, o que los Hyster no funcionan. Entonces hay problemas bastantes en bodega. Se da cuenta que en administración, los aires acondicionados no funcionan. Se da cuenta de que en ventas que no le lleva el producto a tiempo. Entonces, miren, está el jefe, pero recursos humanos atrás está apuntando. También están las líneas éticas, también están los correos electrónicos éticos que son confidenciales, etcétera. Esa es retroalimentación que recibe recursos humanos de la problemática que existe en su compañía. El entrenamiento de la fuerza laboral, mire qué importante entrenar a la gente. Yo les decía el miércoles pasado, decía Peter Drucker, cuando una empresa está en números rojos, lo primero que tiene que hacer es duplicar su presupuesto de capacitación. Lastimosamente en nuestros lares, lo primero que hacen es cortar capacitación. No capacitan a nuestra gente. No le dan tanta importancia a eso. Y se nota cuando uno va a un restaurante, se nota que no está capacitado. No se capacita a los guardias de seguridad, que ya lo hemos hablado, o la gente administrativa no sabe, o los jefes le piden a su asistente administrativo informes en tablas dinámicas en Excel y no sabe de eso, y por eso la regaña todos los fines de mes que le piden los informes, y es un caos tremendo. ¿Por qué? Porque no hay capacitación. Ni siquiera la empresa sabe, ni siquiera tiene un diagnóstico de necesidad de capacitación, ni siquiera tiene un plan de capacitación. Se capacita al feeling, se capacita, yo creo que esta necesita esto, yo creo que hay que mandarlo a esto. No, eso es tirar sal en el océano. No, se tiene que tener una estrategia de capacitación. ¿Y saben qué, estimados? Eso es una estrategia de retención de personal. Si yo capacito a la gente, yo como recursos humanos vendo eso. Miren, ¿qué tengo? Capacitación constante, tengo esto, tengo lo otro. Eso es muy importante. Estrategia de trabajo híbrido, miren. Algunas empresas pueden hacer eso, híbrido. Algunas, lastimosamente, necesitan que estén en presencial, pero también eso va a ser un elemento fundamental para 2024. Eficiencia y productividad. Miren, qué importante es que recursos humanos apoye el negocio. No solo es contratar y reclutar, recuerden, sino que apoye al negocio en la eficiencia y la productividad. ¿Cómo puede hacerlo? Contratando gente eficiente, haciendo procesos más eficientes, apoyando a las áreas que necesitan ser más eficientes, con turnos, con motivación salarial, con bonos. Esas son las cosas que Recursos Humanos puede aportar a la eficiencia y productividad, generando ese tipo de cosas, esos planes de ser más eficiente, que puede generar un bono, el bono de asistencia perfecta, el bono de aseo, crear programas, por ejemplo, de el mejor empleado del mes, la mejor área del mes. ¿Para qué? Para que las personas reciban, además de su salario, reciban otras cosas, reciban otras motivaciones, que no necesariamente puede ser dinero, sino que alguna pasantía en algún resort, algo, cosas de ese tipo. Eso es elevar la eficiencia y productividad. ¿Y cómo se entera de que hay un problema en eso? Viendo sus KPIs, viendo alta rotación, alto ausentismo, muchos accidentes.
Entonces, ahí es donde que recursos humanos eleva la eficiencia y la productividad. El diseño organizacional, que tiene que ver con la estructura, con organigramas, con descripciones de puestos, con la evaluación de puestos, y eso le da la futura escalas salariales. Pero si no se tienen organigramas actualizados, no se tienen descripciones de puestos, la gente está trabajando a la suma marumba. Por lo tanto, no impacta en reclutamiento y selección. No sé si les ha tocado, pero viene el jefe y dice, mire, necesito un experto en mercadeo. Ajá, bueno, ¿qué ocupa? Que tenga de edad tal y tal y tal. Ay, se lo mandamos como lo pidió. No, es que fíjate que ahora quiero que el tipo sea experto también en community manager y que maneje redes y que sepa diseño gráfico. Ah, bueno, y lo firma. Le busca otro. Va. No, fíjese que no era así, sino que también necesito que y al final el tipo cada vez inventa cosas. ¿Por qué? Porque no hay descripciones de puestos. Entonces, recursos humanos pierde tiempo y al final es el malo de la película. Al final van a una reunión de ventas y el de ventas dice, no, hombre, si tengo 50 días de que le pedí ese puesto a recursos humanos, no me lo ha suplido, pero estoy a recursos humanos o lo pone el pecho. ¿Va? No, teniendo descripciones de puestos claves, claras, bien definidas, le va a mejorar reclutamiento y selección, contratación, buena inducción, buena formación y una futura escala salarial. Entonces, ven qué importante es el diseño organizacional. La experiencia del empleado tiene que ver mucho con retención y atracción de talento. La sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial. Bueno, casi estoy terminando, estimados. Es muy importante esta introducción que tiene que ver con estas dos sesiones. Ya el próximo miércoles vamos a entrar a reclutamiento y selección. Vamos a empezar a ver temas ya más prácticos, pero sí me era importante en estas dos sesiones hablar acerca de esta introducción para que ustedes hagan una idea de la importancia del trabajo que hace la gestión de talento humano. ¿Por qué? Porque cuando hablemos el próximo miércoles de reclutamiento y selección, ustedes van a entender, que ya lo saben, por qué es importante reclutar talento. No solo es meter a la zumba marumba a quien sea a nuestra empresa, porque en primer lugar es un talento que va a dar resultados, ¿o no? Y va a ser nuestro compañero de trabajo. Y si contratamos un patán, que ni siquiera le preguntamos si saludaba, qué valores tiene, esas cosas son las cosas no escritas que deben de estar ahí y que recursos humanos debe de hacer, la gestión de talento, y al mismo tiempo hacer una entrevista por competencias. En el currículo aguanta todo, estimado. Hay gente que dice de que ha sido ingeniero de la NASA y ni siquiera lo que tiene es una camiseta de la NASA que compró allá bajo la línea, como decimos aquí en San Pedro, pero de ahí no tiene nada más, pero lo puso en el currículum de que tenía esa experiencia. Entonces, estimados, eso es lo que vamos a ir platicando. Me interesa mucho, como yo se los dije, por temas de tiempo, que lean la información que yo les mando al chat, también a su correo electrónico, porque así hacemos mucha retroalimentación. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que hemos platicado hoy para que podamos ya ir cerrando un poco esta sesión de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ya me pasé unos minutitos del tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Recuerden que también está el chat donde pueden me pueden hacer ya sea por chat, ya sea por correo electrónico. Yo se los dije la vez pasada, estoy a su completa orden si alguien tiene dudas, consultas con respecto a los temas que estamos viendo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta para ir ya finalizando. No sé si hay algo en el chat. Ok. Creo que muy bien. Ahí Master, yo. sí. Hola. Sí, con el tema de entrenamiento de personal, Master. Sí, Más que todo un consejo, su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar un entrenamiento eficaz, que sea efectivo? Pero sí, cuando deseamos cambiar o cuando deseamos implementar un método de trabajo con el equipo, pero
pero aplicamos el entrenamiento, aplicamos la capacitación, pero pareciera como que hace falta un punto más para poder ver el cambio que buscamos en la organización. Ok, ¿Qué falta y cuál es el punto que falta? Porque está la retroalimentación, los exámenes, las revisiones periódicas, pero todavía falta sí, como que ese... Usted entró diciendo algo en la noche hoy, habló de Pizza Hut, tenían un método de trabajo, tienen un sí. protocolo de servicio, pero lo implementaron de una manera, ¿verdad? Tuvieron que haber tenido una estrategia bien compuesta. Sí, ¿Cuál sería ese último paso que hace falta ok, ahí? esa es una excelente pregunta. De hecho, dentro de cuando veamos la evaluación de desempeño, vamos a ver el PM, que así se llama, el Performance Management de Sad Miller. Eh, ¿Por qué le menciono esto? Porque es bien completo. Abarca, por ejemplo, para esta empresa, la evaluación de desempeños se evalúa la empresa, se evalúa el equipo y se evalúa la persona. Pero eso equivale de que yo tengo que preparar a mi gente. Entonces, eso equivale que se va a hacer un plan de capacitación, hablando específicamente de capacitación. Eso ellos le llaman programa de desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, viene el empleado con el jefe y recursos humanos e identifica las brechas por cerrar. ¿Cuáles son las brechas por cerrar? Por ejemplo, lo que usted me acaba de decir. Por ejemplo, eso lo definen, insisto, recursos humanos, el jefe y el empleado. Entonces se dice que la primera brecha va a presentar informes en Excel. Bueno, se le evalúa al empleado, él está, quien está en Excel básico, tiene que pasar a Excel intermedio. Esa es la brecha a cerrar, ¿verdad? Esa es una brecha a cerrar. Dos, servicio al cliente. Está en nivel 1, lo vamos a llevar a nivel 2. Vamos a cerrar esa brecha. Tres, resultados. Tus resultados mensuales van a ser de tal porcentaje, de tal porcentaje. O sea, es decir, al final se le suman 5 o 6 cosas en ese plan de desarrollo personal y ese plan de desarrollo personal se mide con algo que se llama los one-on-one. O sea, es decir, el jefe se sienta con su empleado mes a mes a medir esos resultados. El jefe va entendiendo de que el empleado lo va logrando porque se está poniendo pilas, porque va haciendo esto, o no lo va logrando porque está cometiendo estos errores, o no sabe lo otro, o no le han cerrado las brechas, etcétera. ¿Qué equivale a eso, estimados? Quitamos toda la parte subjetiva, es decir, que el empleado diga, no, es que usted me evalúa mal porque yo le caigo mal, no, porque es que usted esto, no, quitamos la parte subjetiva y dejamos solo la parte objetiva, es decir, la persona logra los resultados porque lo estamos midiendo objetivamente con respecto a esos números que le pedimos. Entonces, hay un montón, está el tema del retorno a la inversión, ¿verdad? Que es una forma de medir la capacitación. Por ejemplo, yo envié a los vendedores a capacitarse en administración de rutas, por ejemplo, y yo pongo un número, ellos van a crecer en un determinado porcentaje. Entonces, yo ahí mido si la capacitación funcionó con respecto a ese número que yo puse. Entonces, a la pregunta que usted me hace, estimado, simplemente es poner metas, poner porcentajes y dar seguimiento. Si no se da seguimiento, entonces ahí hay un grave problema. Pero la base de eso se llama capacitación primero. Por ejemplo, a recursos humanos le van a medir el clima laboral. Lo primero que tiene que hacer, si nunca han medido el clima laboral, es hacer ahorita una encuesta. ¿Para qué? Para que la persona de recursos humanos diga, yo así tomé la empresa. Pero yo voy a hacer una el 31 de abril de 2024. Entonces, a la persona de recursos humanos le miden del 1 de noviembre de 2023 al 31 de abril de 2024. Ese es su periodo, es donde que debe demostrar su trabajo. Pero ¿para qué evalúo la encuesta? Es para saber un antes y un después. Lo mismo pasa en ventas. ¿Cuánto estoy vendiendo ahorita? Eso es un porcentaje. ¿Cuánto va a aumentar? Ese es otro porcentaje. Entonces, ¿qué evitó que no creciera? ¿Qué hizo que más bien disminuyera? Entonces,
Ahí vamos a platicar ese tema cuando cuando veamos la parte de capacitación. Ahí vamos a platicar un poquito más extenso de ese tema, estimado. Pero por ahí anda el tema del plan de desarrollo personal. ¿Ok? Bueno, estimados, me pasé unos minutos, pero creo que era importante responder esa pregunta. Sigo anuente a sus preguntas, así que cualquier cosa me escriben, me mandan correo y ahí estamos en comunicación. Mucho gusto y estamos a la orden. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Gracias. Buenas noches.